Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x21, Presagios del Fin. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada semana, quiero agradecerles su constante apoyo a la serie. Realmente aprecio muchísimo todos sus mensajes de aliento. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales y a que compartan la serie, pues es gracias a su ayuda que nuestra comunidad ha ido creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, vimos el ascenso de Moctezuma II como emperador mexica, así como un breve repaso por la situación política, económica y social que atravesaba el Valle de México en los primeros años del siglo XVI. Como analizábamos en aquella ocasión, el estado mexica estaba en una posición curiosa. Por una parte, había alcanzado un nivel de prestigio, extensión y riqueza inigualable por ninguna civilización prehispánica en todo Mesoamérica, probablemente en toda la historia. No obstante, con los años pequeñas heridas se habían ido abriendo y como cualquier lesión no tratada, podían infectarse y provocar daños irreparables. Y no es que los mexicas estuvieran ciegos a lo que pasaba, recordemos que el Tlatoani Tizoc intentó, sin éxito últimamente, darle otro rumbo al imperio. De igual manera, las acciones de Moctezuma mostraban a un líder que quería reformar el aparato estatal mexica, aunque muy a su estilo. Con todo esto en mente, retomemos nuestra narrativa donde la dejamos en el capítulo pasado, con los mexicas celebrando dichosamente la ceremonia del fuego nuevo en el año 1507. Estos primeros 5 años de reinado nos dejan ver que Moctezuma era verdaderamente un gobernante lleno de energía y con aspiraciones claras de cómo debía estar organizado territorial, social, política y militarmente el imperio. Especialmente en este último punto, parece ser que su gran obsesión era asegurar el control mexica de mar a mar, creando un territorio compacto que pudiera ejercer su poder sin ningún temor de enemigos externos. Asimismo, las guerras eran imperativas para brindarles los tributos humanos necesarios para mantener contentos a los dioses y débiles a sus rivales. Y hablando de estos rivales, los señoríos independientes de Tlaxcala, Huejotzingo, Atlisco, entre otros que mencioné hace 15 días, empezaban a afirmar con mayor agresividad su independencia. Los tlaxcaltecas en particular se estaban hartando de las exigencias mexicas y del aspecto tan ritualista de las guerras floridas. Este cansancio se tradujo en odio, y durante las campañas de los más recientes años, los combates habían sido muy reales, con batallas encarnizadas y miles de muertos en el proceso. Moctezuma, siendo Moctezuma, consideraba este despliegue como una ofensa al orden cósmico y terrenal, por lo que les impuso fuertes sanciones que buscaban ahogar las esperanzas tlaxcaltecas. El castigo consistió en un embargo de todo comercio de sal y de algodón. Básicamente ningún tributario o dominio mexica podía venderles estos recursos, lo cual era un golpe bastante duro, ya que Moctezuma había logrado someter a muchos de los señoríos que rodeaban a Tlaxcala, efectivamente cortando completamente su acceso a estos bienes. Naturalmente esto se sumó a la lista de razones por las que odiamos a los mexicas y ojalá mueran pronto. El efecto más inmediato que tuvo esta política fue endurecer la oposición tlaxcalteca, los cuales, motivados por un sentimiento de desesperación, actuaban con mayor bravura. Por ejemplo, unilateralmente atacaron a sus vecinos con la finalidad de ampliar sus dominios y sacudirse un poco el embargo económico. Los gobernantes de aquella región, entre ellos el señor de Huejotzingo, pidieron auxilio a los mexicas y Moctezuma rápidamente marchó para expulsarlos de estas tierras. Aquella guerra duró 20 días y terminó con una victoria mexica, aunque siendo honestos, de poco les sirvió, ya que sus rivales lograron diplomáticamente establecer alianzas con muchos de los pueblos recién entre comillas liberados, creando la base de una futura coalición anti-mexica. Pero bueno, durante los siguientes años los ejércitos imperiales seguirían avanzando decisivamente, aunque con resultados mixtos por todo el centro-sur de México. A lo que me refiero con esto es que, aunque militarmente lograban someter a las cabeceras de ciertas regiones, la resistencia permanecía, no podían arrancarla de raíz, básicamente dejando un control incompleto, aunque en una extensión territorial muy impresionante. De hecho, Moctezuma había logrado someter a señoríos tan lejanos como el Soconusco en Chiapas y Guatemala. Además, su control de mar a mar estaba completo. Dicho esto, Moctezuma tenía un problema más cercano a casa que amenazaba la paz y estabilidad del imperio. Hablo de su relación con Texcoco. Como recordarán, Texcoco era la segunda cabecera de la Triple Alianza, y al menos en teoría, un socio igual con Tenochtitlán.
Con los años y bajo el liderazgo del famosísimo rey poeta Nezahualcóyotl, la ciudad logró grandes niveles de prosperidad, construyendo bellos palacios, ostentosos templos y maravillosos jardines, convirtiéndose en un gran centro de la cultura y comercio, aunque nunca al nivel de la gran capital en Tenochtitlán. Al principio la relación entre ambas urbes había sido bastante buena, pero con los años y la continua centralización del poder por los tenochcas, el vínculo que los unía se fue deteriorando. Para este punto en el tiempo, el rey de Texcoco era Nezahualpili, un hijo de Nezahualcóyotl y un personaje bastante interesante por sí mismo. Su política era una de escepticismo al poder de Tenochtitlán. En consecuencia, sus acciones siempre iban encaminadas en mantener la independencia de su reino, o al menos algo de ella. En 1498, las cosas se volvieron abiertamente hostiles cuando Nezahualpili ejecutó a una de sus esposas por adulterio. Los mexicas se ofendieron muchísimo de esto, pues 1. Era hermana del futuro Moctezuma II y 2. La mataron a garrotazos en la plaza pública, como si fuera una criminal común. Empeorando la situación, los mexicas sentían que aquello tan solo era una retribución por la ejecución tiempo antes del gobernante de Coyoacán, que era muy amigo de Nezahualpili. Avanzando en el tiempo, cuando Moctezuma fue electo tlatoani, la relación se agrió más, ya que lo primero que hizo el rey de Texcoco fue darle asilo al principal candidato rival de Moctezuma, y además lo casó con una de sus propias hijas. Estas reiteradas ofensas no serían toleradas jamás por Moctezuma, pues eran incompatibles con su estilo de gobierno. La respuesta del emperador fue brutal pero eficiente. Les ordenó a Texcoco y a Huejotzingo librar una guerra florida. Ninguno de los dos pueblos podía desobedecer al comandante del ejército imperial, y aquella guerra les costó muchísimo. Un hijo del rey de Texcoco fue muerto en combate, y el candidato rival de Moctezuma se dejó asesinar para evitar ser sacrificado. La tragedia nubló el corazón de Nezahualpili, el cual posiblemente se suicidó en 1515. Sin embargo, antes de abandonar este plano existencial, Nezahualpili había dejado plantada en la mente de Moctezuma una terrible visión, una que anunciaba ominosamente el fin de su mundo. ¿A qué me refiero? Verán, años antes, preocupantes reportes habían llegado a los oídos del rey de Texcoco, avistamientos de extraños hombres con aires de otro mundo. Noticias de este tipo se habían vuelto más y más comunes entre la élite imperial. De particular relevancia y consternación eran los avisos que llegaban desde Xcalanco, un puesto comercial al sur de la costa del Golfo de México, pues describían la llegada de curiosos hombres blancos y barbudos a las costas de Yucatán, en las antiguas tierras mayas. Con esta información, Nezahualpili se presentó ante Moctezuma II y le dijo, de la forma más pasivo-agresiva posible, lo siguiente. Voy a parafrasear. Poderoso y gran señor Moctezuma, no quisiera perturbar tu tranquilo y poderoso ánimo, pero estoy obligado, como tu siervo, a contarte algo extraño y extraordinario que ocurrirá en tu tiempo, y que me fue revelado por la divinidad. De aquí a muy pocos años, tus ciudades serán destruidas y asoladas, vuestros hijos serán muertos y avasallados. Jamás lograrás vencer a los tlaxcaltecas o huejotzingas. Antes de ello, tú, tu gente y tus señoríos serán vencidos. Ya lo verás, pues aparecerán en el cielo señales que confirmarán lo que digo. Moctezuma era un hombre profundamente religioso y Nezahualpili tenía una gran fama como astrólogo y místico, así que le creyó. No obstante, yo soy de la idea de que Nezahualpili solo estaba utilizando el lenguaje de lo divino para espantar a alguien que detestaba con cada fibra de su ser. Además, su predicción de que no lograría vencer a sus enemigos no era tanto un análisis místico, sino una observación objetiva de la situación. Moctezuma había fracasado reiteradamente en destruir a sus enemigos, y el imperio tenía algunos problemas evidentes que podían en el futuro ser explotados por sus rivales internos y externos. Pero bueno, Moctezuma respondió acorde a su personalidad e inició más campañas, festivales y sacrificios para apaciguar a los dioses e intentar, como todos sus predecesores, evitar el fin del mundo, aunque sea un día más. Sin embargo, por mandato divino o mera casualidad, aquellas terribles señales se manifestaron a los mexicas. Antes de entrar a los conocidos 8 presagios funestos, quiero dejar en claro una cosa. La realidad es que los humanos vemos patrones donde los buscamos. Moctezuma, que estaba profundamente convencido de que algo iba a pasar, naturalmente vio ese algo.
Con esto no intento negar la validez de los relatos mexicas, al contrario, parte de la historia es entender las perspectivas cambiantes, y esta es una de ellas. Aproximadamente en el año 1516, aunque algunos relatos apuntan al 1509, aconteció el primer presagio funesto o señal del fin. De acuerdo con Sahagún y Camargo, los informantes indígenas relatan que en el cielo apareció una tenebrosa espiga o columna de fuego. Aquella parecía estar clavada en el cielo y era excesivamente brillante. Era tanta su luz que parecía ser la aurora de la mañana o el planeta Venus. Los sacerdotes en el templo de Huitzilopochtli fueron los primeros en verlo y rápidamente dieron aviso al emperador. Moctezuma subió al mirador de su palacio y en cuanto observó aquel cometa, su corazón se llenó de temor, angustia y fatalismo. El Tlatoani no reaccionó bien a este fenómeno y cuando sus astrólogos y adivinos fallaron en darle respuestas claras, los mandó a ejecutar. Un tiempo después el segundo mal agüero cayó sobre los mexicas. El templo de Huitzilopochtli, su gran dios patrono y regidor del sol, comenzó a arder sin aviso. Las crónicas son muy claras en decir que nadie le prendió fuego. Las poderosas llamas avanzaban con furia y sus columnas ardieron espontáneamente. El incendio era tan grande y terrible que parecía que el fuego llegaba al cielo. Los habitantes de los alrededores gritaban en auxilio y todos comenzaron a traer cántaros para apagarlo. Pero aquello fue una tarea fútil. Entre más agua le echaban, más parecía arder. Finalmente, solo pudieron ver impotentes cómo el templo de su dios era consumido por las llamas. Un día, mientras una ligera llovizna caía sobre el valle, un enorme rayo cayó sobre el templo de Xiuhtecutli. Ningún sonido fue escuchado y ninguna gran luz iluminó el cielo. Este fue el tercer presagio funesto que acechó a los mexicas. El cuarto mal agüero fue que en plena luz del día, una lluvia de estrellas se vio por encima del Valle de México. Estas bolas de fuego iban de 3 en 3, saliendo de occidente a oriente con una larga cola. Además, un estruendo como cascabeles causó gran alboroto. La quinta señal fue particularmente brutal para los habitantes de Tenochtitlán. Cuentan las crónicas que el agua del lago de Texcoco comenzó a hervir. Este fenómeno continuó con gran violencia, al punto de que el lago espumaba. El nivel del agua comenzó a subir y las olas caían sobre las casas. La tragedia no tardó en llegar. Muchos hogares y sus habitantes fueron ahogados a los reinos de Tlaloc. El sexto presagio funesto fue uno que dio origen a una leyenda muy famosa. Verán, en reiteradas noches, los mexicas escuchaban la voz de una mujer que con amargura lloraba y clamaba por la vida de sus hijos. A veces decía, oh hijos míos, del todo nos vamos a perder. Y en otras ocasiones, hijos míos, ¿a dónde los podré llevar y esconder? Como se habrán dado cuenta, es muy parecida a la leyenda de La Llorona. Los mexicas creían que la mujer que lloraba era la diosa Cihuacóatl, enviada por la madre de los dioses Coatlicue. La séptima señal es una de las más curiosas. Unos cuantos cazadores o laguneros vieron una extraña ave parda parecida a una grulla. Sin saber exactamente lo que era, decidieron llevarla al Palacio Real y entregársela a Moctezuma, el cual era famoso por tener un zoológico con toda clase de seres vivos. En su primer encuentro el emperador quedó confundido pero maravillado. No obstante, en la segunda ocasión vio a través de sus pupilas ominosas visiones del futuro. Un gran ejército de hombres marchando ordenadamente en escuadrones, listos para la guerra. Asimismo, algunos de ellos iban montados en insólitos animales que parecían venados. Moctezuma convocó a sus intérpretes para que le dijeran qué significado tenía todo esto. Desafortunadamente para el Tlatoani no le pudieron responder y cuando fueron a ver por sí mismos a la bestia, ésta había desaparecido. Algo que tal vez no sabían es que Moctezuma tenía un lugar llamado la Casa de lo Negro, y ahí tenía cautivos a muchos seres humanos con características poco comunes, como ser albinos, enanismo, etc. En una ocasión, hombres de 2 cabezas aparecieron cerca del emperador, y naturalmente fueron llevadas a la Casa de lo Negro. Sin embargo, al momento de entrar, se volvían invisibles. Este fue el último presagio funesto. Ahora bien, la veracidad de estas historias es dudosa. Muchos académicos argumentan que esta leyenda de los 8 presagios surgió en los 1530 y los 1540 como una forma de afrontar y procesar el colapso del mundo indígena.
Sin embargo, otra explicación es que estas cosas sí pasaron. Rayos caídos del cielo, inundaciones, tormentas, inclusive la espuma de los lagos eran algo comunes en esta región del mundo. El gran cometa fue visto alrededor del planeta. Las extrañas criaturas de 2 cabezas pudieron haber sido siameses o productos de su imaginación. No era nada raro que los encargados de la interpretación divina, religiosa, nigromantes y hasta el propio Tlatoani utilizaran hongos alucinógenos para conectarse con lo divino. Además está el hecho de que la élite mexica, para este punto en el tiempo, ya sabía de la existencia y actitudes de los extraños hombres blancos barbudos que montaban venados. Sobrevivientes de la conquista del Caribe habían llegado a Yucatán con terribles historias. El propio Moctezuma había recibido un baúl naufragado lleno de artículos europeos, los cuales repartió con los reyes de Tacuba y Texcoco y que incluía una espada. Con todo esto, no busco minimizar o ridiculizar las reacciones de los mexicas. Al contrario, quiero que ustedes se pongan en sus zapatos. Volviendo a nuestra narrativa, todos estos presagios, ya sean coincidencias o anuncios divinos, tuvieron un profundo y real impacto en la mente de Moctezuma. El emperador, que siempre había sido un fatalista, cayó en una irremediable depresión. Sus consejeros y sacerdotes fallaban en otorgarle las interpretaciones correctas, así que utilizaba con mayor frecuencia los servicios de magos. En una ocasión llamó a estos adivinos, pero fallaron en darle las conclusiones que buscaba. En consecuencia, los encerró en el calabozo. Al día siguiente, uno de los magos, que probablemente había escuchado las historias provenientes de Centroamérica, le contó, a través del mayordomo del emperador, sobre hombres barbudos que llegarían a sus tierras. Moctezuma se alarmó bastante, pero en sus adentros confirmaba las palabras del fallecido Nezahualpilli. Rápidamente envió de nuevo a su mayordomo para sacarle más información, por ejemplo, cuándo llegarían. No obstante, cuando entró al calabozo, los magos habían desaparecido. Moctezuma estaba furioso y se lanzó a buscarlos por toda la ciudad, llegando al punto de ejecutar a varios de sus familiares. La actitud del emperador se volvió cada vez más errática, tomando a gente de manera aleatoria en la calle y exigiéndoles respuestas. Muchos de estos decían soñar con grandes olas y calamidades que destruirían la gran ciudad. Pero de nuevo, Moctezuma no se sentía satisfecho y algunas fuentes apuntan que dejó a varios de estos transeúntes morir de hambre. Lo que vemos en el emperador es un hombre consumido por su deseo de evitar la muerte de su mundo. Sin embargo, en el proceso se lanzó en una frenética, errática y contraproducente cacería de brujas. Dicho eso, en la primavera del 1518, sus deseos fueron parcialmente cumplidos, pues, aunque sus magos y soñadores habían fallado, un Macehual, también conocidos como hombres de pueblo, que eran los que trabajaban la tierra o estaban al servicio de algún noble, llegó con alarmantes, aunque concretas noticias. Objetos, como torres o montañas que flotan en el mar, están llegando a la costa de tus tierras, y sobre ellas viene gente extraña de carnes muy blancas. En el siguiente capítulo saltaremos el gran océano Atlántico para conocer las misteriosas tierras de estas extrañas personas de carnes muy blancas y buscaremos contestar la muy apremiante pregunta: ¿quiénes son?